Quiero invitarles para que por favor estemos abriendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, y vamos a estar leyendo del verso 8 al verso 12. Evangelio de Mateo, capítulo 23, del verso 8 al verso 12. Gloria al Señor por su palabra. Los que han encontrado, me confirman con un amén, por favor. Amén. Vamos a estar leyendo antifonalmente estos versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y leamos todos el verso 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias al Señor por su palabra. Le invito para que esté cómodo. Vamos a estar meditando en este pasaje. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra compartiendo con sus discípulos, les enseñó a ver la ley de Dios no como un mandamiento de hombres, no como una serie de instrucciones que ellos debían seguir simplemente mecánicamente. Jesús les enseñó a ver lo que había detrás de la ley y los mandamientos de Dios, que era el amor de Dios derramado en nuestros corazones, el perdón y cómo vivir una vida para agradar al Señor y amando a los demás, amando a nuestro prójimo. Y en este pasaje que acabamos de leer, Jesús está hablando a sus discípulos acerca de algo que sucedía en Israel con respecto a los fariseos, con respecto a los maestros de la ley, aquellos que se suponía que debían ser el ejemplo a seguir en el pueblo porque eran los más conocedores de la ley y de los mandamientos de Dios. Jesús comienza en este capítulo de Mateo 23 a decirle a sus discípulos: ojo con los fariseos, ojo con seguir el ejemplo de ellos. Mire ahí mismo en el capítulo 23, en el verso 3, Él comienza a decirle a sus discípulos: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, les dice Jesús. Pero les advierte: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y en este pasaje, cuando yo lo estaba leyendo y estaba meditando, me llamaba mucho la atención porque Jesús le decía a sus discípulos: lo que ellos están enseñando es conforme a la ley de Moisés, conforme a lo que el Señor ordenó a su pueblo, pero no hagan lo que los maestros de la ley hacen, no sigan su ejemplo. Y entonces empezamos a pensar qué era lo que ellos estaban haciendo, por qué no debían seguir el ejemplo de los fariseos y de los maestros de la ley. Y comienza Jesús a mostrarles lo que había detrás de la conducta de estos fariseos, de estos maestros de la ley. Y entonces empieza a mostrar todo el contexto de su conducta y cómo ellos se habían vuelto, digámoslo de esta manera, adictos a la adulación, a que los llamaran maestros, a que los reconocieran como unos líderes. Y en muchos pasajes de la Biblia leemos cómo ellos oraban fuerte para que todos los escucharan y vieran cuán elocuentes eran delante de otros, y su forma, cómo conocían la palabra de Dios y cómo se expresaban. Y Jesús estaba diciendo: el corazón de ellos no está obrando como le agrada a Dios. Ellos dicen y profesan los mandamientos del Señor, pero no hacen conforme a lo que enseñan. Es más, le imponen a las personas que hagan cosas que ni ellos mismos pueden hacer muchas veces. Entonces significa que el liderazgo que ellos estaban teniendo sobre el pueblo de Israel era un liderazgo de apariencia. Y lo que me gusta de este pasaje es cómo Jesús comienza a decirle a sus discípulos qué ellos deberían hacer, cuál era el liderazgo que el Señor quería que ellos desarrollaran y cuál es el liderazgo que Dios quiere que nosotros como iglesia desarrollemos. Y ahí en el verso 8 que acabamos de leer, si yo se lo comparto en TLA para que usted lo pueda entender más,
este verso dice: pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. Este verso me encanta porque lo primero que Jesús comienza a decirles es: delante de Dios todos ustedes son sus hijos y ustedes tienen que verse el uno al otro como hermanos. ¿Y cómo son los hermanos? Los hermanos se apoyan, los hermanos se ayudan en momentos de necesidad, los hermanos celebran las victorias también, comparten en familia. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Dios ha derramado en ustedes, en cada uno de ustedes, unos dones, unos talentos especiales. Y es verdad que Él los va a levantar como líderes en medio de la generación a la que han sido llamados. Pero Jesús les estaba diciendo: ustedes no tienen que esperar que los llamen maestros, que los empiecen a reconocer como alguien superior a los demás, sino que ustedes deben verse el uno al otro como hermanos. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: somos hermanos en Cristo. Somos hijos de Dios, amén. Y esto es lo primero que el Señor nos enseña para que nuestro corazón sea purificado y no caigamos en la trampa del enemigo. Porque una vez que usted y yo hemos sido llamados a liderar, el enemigo empieza a tentar por el orgullo, por la vanagloria. Y esto es lo primero que se nos olvida: ver al otro como nuestro hermano. Que si tenemos el privilegio de pronto de ser líderes de un grupo familiar, si tenemos el privilegio de ser líderes de un ministerio, no empecemos a ver a nuestros hermanos como que ellos tienen que obedecernos. No, hermano, todos debemos obedecer al Señor, amén. Todos debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces, esta es la primera lección que Jesús le dice a sus discípulos: todos somos hermanos. Lo siguiente que Jesús les enseña está en el verso 10, y si usted me permite se lo voy a leer en TLA, y dice: tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. Jesús les estaba diciendo: ustedes no deben esperar que los demás los adulen, que les hagan antesalas como si fueran las eminencias. Creo que hoy en día hay una moda en la iglesia cristiana de llamar el apóstol, el ministro. ¿Sabe, iglesia? Entre más Dios nos da, más debemos humillarnos, porque ese fue el ejemplo que Jesús nos dio. Él le lavó los pies a sus discípulos. Y yo le quiero preguntar a usted en esta mañana: ¿cuántas veces usted le ha lavado los pies a sus discípulos? ¿Cuántas veces usted ha visto a sus hermanos como superiores a usted mismo, en lugar de usted establecerse como superior a ellos? Jesús nos está diciendo: ustedes no deben esperar que los traten como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. Entonces esta es la segunda lección que Jesús les enseña: no debemos esperar ser tratados como superiores a los demás. Y finalmente allí en el verso 11 les revela una verdad maravillosa. En la versión TLA este verso dice: el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Ahí en la versión Reina Valera dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Iglesia, si usted quiere tener un liderazgo como el Señor lo ha llamado a tener a esta generación, y usted dice: yo quiero agradar a Dios con esto que Él me ha entregado, que es este liderazgo, debe seguir este mandamiento que el Señor Jesús nos dio: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y orarle al Señor para que nos enseñe a servir a los demás, para que tengamos ese corazón humillado delante de Dios y que podamos ayudar a nuestros hermanos, que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y así como dice ahí en el verso 12: porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Dios les bendiga.